yo tenía unos 7 años más o menos, no recuerdo la edad, hice algo que nunca olvidaré. No recuerdo la edad, pero sí recuerdo lo que hice. Y si recordáis a mi padre es un manitas. Él hace de todo. Y si no, no sabe, se lo inventa. A veces para bien o para mal, pero él sabe hacer muchas cosas. Y recuerdo que él en una ocasión que llegó del trabajo, llega a casa y él me entrega algo que él hizo. Él hizo una figura de madera con un guante de béisbol. Y la realidad es que esa creación de mi padre era algo maravilloso, era algo muy bonito, algo muy detallista. Era un guante que tenía muchos detalles, era algo tan pequeño que incluso mi padre le puso una pequeña pelota de béisbol en el guante, pero no una pelota. Pero me sorprendí, ya con el tiempo me sorprendí de que, wow, qué tan detallista fue mi padre al crear pues esta figura de madera. Pero tristemente desprecié esa figura que creó mi padre. Recuerdo haberle dicho solamente esta frase. Fue lo único que le dije. A mí no me gusta el béisbol. Yo tenía unos 7 años. Y sin duda, le rompí el corazón a mi padre. Ahora con los años, recuerdo y me da tristeza de esto. Esa figura de madera no era simplemente un detalle, era también una demostración del amor que mi padre quería demostrar hacia mí. Y lo que yo recuerdo de esto, con el paso del tiempo, y porque me lo comentaron mis padres, es que mi padre tenía un plan para entregármelo. Él esperó como a cierto momento para entregármelo. Y para mi padre ese plan era perfecto. Él nunca se imaginó que yo rechazaría lo que él hizo o ese detalle para mí. Pero tristemente lo rechacé. Y el pasaje que estamos estudiando hoy nos demuestra que Dios tiene un plan, pero Dios tiene un plan perfecto y el plan de Dios se ejecuta soberanamente. Aun y cuando haya una respuesta humana, que lo veremos más adelante cuál fue la respuesta humana sobre el plan de Dios, Dios ejecutó su plan soberanamente. En estos pasajes podemos ver que el único Dios verdadero tiene un plan soberano para sus criaturas especiales. Y a lo largo de todo este sermón, cuando yo me refiero a criaturas especiales, me refiero al hombre, es decir, a hombre y mujer. Pero sus criaturas especiales actualmente han perdido el enfoque del plan soberano de Dios para sus vidas. Dios tiene un plan soberano y Él lo ejecutó soberanamente. Este plan fue orquestado desde la eternidad y Dios tiene un plan específico para sus criaturas. Y sus criaturas han perdido ese enfoque del plan de Dios para sus vidas. Y lo que vemos es que el plan de Dios era maravilloso, era perfecto. Y era un plan que demostraba la misericordia de Dios. Y hoy vamos a descubrir parte de cuál era ese plan divino que Dios tenía para el hombre. Por esto, hoy nos enfocaremos en las acciones de Dios, porque todo el capítulo 1 resalta las acciones de Dios, pero esas acciones también demuestran el carácter de Dios. Así que, ¿qué nos dice este pasaje sobre nuestro Dios soberano? Los versículos 26 al 28 nos dicen que Dios te creó según su plan soberano. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Dios ejecuta su plan creando
al hombre. Todo este capítulo 1 es una demostración del poder de Dios al crear solamente con abrir su boca, al declarar su palabra. Hemos visto las semanas pasadas que Dios creó primero los hábitats, los días 1 al 3, y después creó a los habitantes de los hábitats, días 4 al 6. Así que en todo este relato de Génesis 1, vemos que la creación de Dios no es una obra fortuita. La creación de Dios es según su plan soberano. Dios está ejecutando su plan. Pero aquí sucede algo muy importante en estos versículos 26 al 28. Vemos que Dios comunica su plan soberano. Pero el plan de Dios es comunicado primeramente entre la Trinidad. Dios comunicó su plan entre sí. Dice el versículo, y dijo Dios, hagamos. Recordemos que cuando se menciona esto, habla sobre la Trinidad, Dios y el verbo plural, hagamos. La Trinidad interactuó en este plan soberano. Y este plan soberano consistía en crear al hombre de una forma diferente al resto de la creación. Recuerda, Dios está ejecutando su plan y ese plan soberano implicaba que el hombre fuera diferente al resto de la creación. Pero en este plan está interactuando completamente la Trinidad. En el relato que hemos visto de Génesis 1, de los versículos 3 al 25, no vemos que Dios interactúa entre sí, que Dios habla entre sí para ejecutar su plan. Pero con la creación del hombre sí. Dios conversa entre sí y ejecuta su plan de crear al hombre. Así que el plan de Dios es seguro porque hay consenso en la Trinidad. La Trinidad no estaba en desacuerdo en crear al hombre de una forma especial. En la creación del hombre hay algo muy diferente. El hombre es el único ser creado a imagen de Dios. Y cuando me refiero a hombre, no me refiero solamente al sexo hombre, sino que me refiero al ser humano, ya sea hombre o mujer. Porque la realidad es que aquí este versículo, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra hombre es Adam, no Adán, es Adam, que Adam significa humanidad. Así que Dios está diciendo que va a hacer a las personas a su imagen, tanto hombre como mujer. Y el punto aquí es que la humanidad, las personas, son una representación de Dios. Es como un reflejo de Dios. Ahora, estos versículos no quieren decir que el hombre es un ser divino, porque comparte ciertas características de Dios. No es así. Porque si el hombre fuera divino, en realidad no sería creación, sería algo eterno. Pero el hombre tiene un principio y un fin. Que el hombre sea creado a imagen de Dios quiere decir que el hombre es como un espejo, un reflejo de ciertas características o atributos de Dios. Y quiero que pienses por un momento en un espejo. Probablemente tú usaste un espejo el día de hoy. Espero que sí, para que te puedas arreglar o cepillar los dientes. Pero cuando tú estás viendo el espejo, ¿a quién estás viendo? A ti, ¿verdad? Pero tú eres esa persona que está ahí físicamente. Pues no, es un espejo, ¿verdad? Tú tocas el espejo y no vas a tocar a otro tú, vas a tocar a un espejo. Esto realmente puede ejemplificar un poco
lo que significa ser creado a imagen de Dios. Es simplemente crear un reflejo. Refleja ciertas características el espejo de ti, pero no es el espejo tu persona. Y el ser humano es simplemente un reflejo de ciertas cualidades de Dios. Ahora, la realidad es que no hay un consenso sobre qué implica exactamente ser creado a imagen de Dios. No hay más información en la Biblia sobre exactamente qué cosas son la semejanza de Dios en nosotros. Es muy amplio lo que pudiera significar. Pero lo que sí sabemos es que Dios comunicó ciertas cualidades. Y por lo menos podemos ver 4 cosas. Una cualidad es que Dios creó al hombre a su imagen de una forma funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene dominio sobre el resto de la creación. Y otros pasajes sí nos lo dicen. Por ejemplo, Salmos 8, 5 al 6 nos dice que Dios ha coronado al hombre de gloria y majestad. Él le ha hecho señorear sobre las obras de sus manos. Así que el hombre tiene una función en la tierra, gobernar, delegada por Dios. Así que el hombre tiene una cualidad de Dios, tiene cierta autoridad delegada por Dios. Otra cualidad o característica es que el hombre es un ser social y la Trinidad es una Trinidad social, interactúa entre sí la Trinidad y el hombre interactúa entre una persona y otra persona. Génesis 2:18 dice que no era bueno que el hombre esté solo y él le creó una ayuda idónea. Si no fuera un ser social, no hubiera sido necesario crear a otra persona para que fuera su complemento social. Otra cosa que pudiera implicar es que el hombre es un ser moral, es decir, tiene razón, razonamiento, tiene emociones, tiene voluntad, tiene conocimientos. Fue creado también en justicia y en santidad. Esto también son parte de los atributos de Dios. Y una más, el hombre también es un ser espiritual. El hombre mantenía una comunión directa con Dios. Así que por lo menos vemos que hay 4 implicaciones de lo que significa ser creado a imagen de Dios. Una cualidad funcional, gobierna sobre la tierra. Una función, una cualidad social, moral y por último, espiritual. Sin embargo, cuando el hombre peca, que lo veremos en las semanas más adelante, la imagen de Dios en el hombre se distorsiona. La imagen de Dios se corrompe. En su función, el hombre ya no gobierna según el plan de Dios. De forma social, piensa inmediatamente qué pasó con Adán y Eva después de pecar. ¿Sabes qué fue lo que pasó? El primer conflicto matrimonial. Adán dijo, la mujer que me has dado, Señor, ella es la culpable. Ya no hay esa misma relación social. En el aspecto moral, el hombre ahora tiene una razón y una voluntad cegada por el pecado. Pero también en su aspecto espiritual, el hombre ya no tiene comunión directa con Dios. Y algo que debemos pensar es que sí, esa imagen de Dios en el hombre se ha corrompido. Sin embargo, no se ha perdido totalmente. Es una imagen distorsionada, mas no eliminada. Y esto lo podemos comentar más en el estudio bíblico. Hay más pasajes que nos dicen que aún después del pecado, el hombre mantenía la imagen de Dios, aunque corrompida. Y aquí entra en realidad la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra vida
es el proceso por el cual Dios restaura su imagen en nosotros. Mayormente pensamos la salvación en lo que nosotros obtenemos, pero olvidamos que la salvación tiene un principio en Dios. Así que la salvación es el proceso por el cual Dios restaura su imagen en sus criaturas. De esta manera, el hombre vuelve a glorificar a Dios y el hombre es vestido de un nuevo hombre, como dice la palabra en Efesios 4:24, que es creado en la justicia y en la verdad. Así que los seres humanos somos especiales para Dios. El plan de Dios es maravilloso. Él nos creó con un valor diferente para una tarea diferente. Dios le delegó al hombre ejercer dominio. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira lo que sigue. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó con un valor diferente para una tarea diferente. Dios le dio la tarea al hombre y exclusivamente al hombre de ejercer dominio sobre el resto de la creación. Y el consenso trinitario aceptó esta maravilla. Aceptó la Trinidad, que el hombre fuera creado a su imagen, para que gobierne como su representante aquí en la tierra. De manera que somos una creación especial de Dios y somos virreyes de Dios. Dios le dio autoridad al hombre sobre los habitantes de los hábitats. Recuerda cuáles son los hábitats que se mencionan en Génesis capítulo 1. El mar, el cielo y la tierra. Y nota que Dios está dando esta autoridad al hombre sobre todo el hábitat, sobre el cielo, el mar, la tierra. Así que el hombre no es la autoridad absoluta. La autoridad absoluta es nuestro Dios. Dios estaba instaurando su reino en la tierra con sus primeros habitantes, las personas, Adán y Eva. Y al ser sus súbditos, Adán y Eva debían vivir aceptando la autoridad absoluta de Dios. Ahora, estas verdades bíblicas nos hacen apreciar y valorar el plan soberano de Dios para el hombre. De manera que vive aceptando la autoridad absoluta de Dios, porque tú eres simplemente un ser creado. Dios es el único ser con autoridad absoluta. Dios es el Rey que gobierna soberanamente desde la eternidad. Y nuestro Rey nos ha delegado autoridad para ser representantes de su reino aquí en la tierra. Pero por el pecado, actualmente no reflejamos a Dios de una manera correcta. Tenemos una imagen de Dios corrompida. Pero Dios quiere restaurar la vida de sus criaturas para que vuelvan a darle gloria, para que le representen dignamente. Dios restaura la vida de sus criaturas solamente a través de Cristo. El hombre es restaurado solamente por Cristo. El hombre no es restaurado por sus obras. El hombre no es restaurado por vivir religiosamente. El hombre es restaurado solamente por gracia y solamente por la obra
de Cristo. De manera que el primer paso que tienes que reconocer es que tú eres un pecador, que la imagen de Dios ha sido corrompida en tu vida. Necesitas que Dios restaure tu vida para que tú vuelvas a reflejar su gloria. Y este primer paso es un paso de confianza absoluta en el único y Dios verdadero, que es el Creador y el Salvador. Esta vida que Dios ofrece a sus hijos es una vida que Él restaura y es una vida que comienza con la aceptación de que Él es la autoridad absoluta. Esto es un paso de fe, porque por nuestra naturaleza rechazamos la autoridad absoluta de Dios. No deseamos vivir reconociendo que alguien más tiene autoridad sobre nosotros. Pero lo que vemos en estos versículos es que Dios tiene un plan soberano para sus criaturas y sus criaturas deben aceptar ese plan soberano y deben confiar en Él. Y una razón por la cual no aceptamos esa autoridad absoluta de Dios es porque no confiamos en Él. Creemos que nuestros planes son más seguros. Creemos que nosotros somos la autoridad absoluta, pero no es así. Tú debes aceptar la autoridad de Dios y debes confiar en esa autoridad, porque la autoridad de Dios es segura. Nota lo que sigue diciendo los versículos 28 en adelante. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Nota que en el versículo 26 Dios está hablando entre sí. Y a partir del versículo 28, Dios habla, pero con sus criaturas. Dios está hablando con Adán y Eva. Y nota que esta conversación es un imperativo por parte del Dios soberano. Pero ese imperativo comienza con una bendición. Dios está dando un imperativo, pero comienza con una bendición. Dice el versículo, y los bendijo Dios. Ahora, esta bendición de Adán y Eva puede entenderse como un privilegio por recibir algo directamente de Dios. ¿Qué estaba recibiendo Adán y Eva? El privilegio de multiplicarse para gobernar. Y yo veo aquí en realidad dos bendiciones, porque la capacidad de procrear es en sí misma una bendición de Dios. Pero Dios añade una bendición más. Les da la capacidad de darles autoridad para ejercer dominio sobre el mundo habitado. Así que Dios bendice a sus criaturas delegándoles autoridad. Por esto la autoridad debe verse como una bendición. La autoridad no debe verse como una imposición frívola. Para los que somos padres de familia, es una bendición para los hombres ser autoridad en el hogar. Pero también es una bendición para cualquier otra persona tener autoridad en el trabajo. Si tú tienes autoridad en tu trabajo, eso es una bendición. O si tienes autoridad en tu hogar por la razón que sea, pero que sea bíblica, es una bendición. Si tienes autoridad en cualquier otro lugar, es una bendición. Pero a su vez, la autoridad es una gran responsabilidad.
Dios estaba poniendo en Adán y Eva una gran bendición y a su vez una gran responsabilidad. Es por esto que entendemos que Adán es el representante de la raza humana, porque Dios le dio esa gran bendición y responsabilidad. Así que ante esta verdad debemos reflexionar sobre lo que Dios planeó en el principio. Dios pensó en los seres humanos y los bendijo dándoles autoridad para que sean sus representantes en la tierra. Pero piensa, ¿por qué en el ser humano? ¿Por qué Dios pensó en el ser humano? ¿Por qué no pensó de la misma manera de un animal? La respuesta es muy sencilla. Por la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él ejecuta su plan soberanamente y la Trinidad acepta este plan. Y quiero ilustrar algo que nos puede ayudar sobre esta bendición de la autoridad que ha sido delegada. La mayoría de los que estamos aquí somos extranjeros. Y quizás en algún momento hemos tenido que ir a la embajada o al consulado de nuestro país. Yo he ido por lo menos en 2 ocasiones. Y la primera vez que yo fui a una embajada de México, aquí en España, me sorprendí por el trato que recibí, pero me sorprendí para bien. Fueron muy amables, pero exageradamente amables. Incluso la segunda vez que fuimos con Natalia para inscribirla como mexicana y en esa ocasión había por lo menos como 4 Natalias. Y no sé qué pasó, que estaban todos vueltos locos con las Natalias y como nuestra hija era la más pequeña, le dieron la prioridad, se fueron demasiado amables. Incluso diría yo, son mucho más amables que en México. Pero las personas que trabajan en la embajada quieren dar una buena imagen de lo que es México y de lo que representa México en su gente. Pero, por lo que he escuchado, los consulados de otros países te tratan diferente. Tengo un amigo que es originario de un país con muchos problemas sociales y políticos. Y mi amigo se avergüenza de su embajada o de su consulado. Mi amigo me ha dicho que la embajada de su país es muy mala. Lo tratan fatal. Y lo tratan así porque es una persona que ha salido de su país y porque ha salido, quieren hacerle la vida imposible porque ha despreciado a su país. Básicamente es lo que este país comunica. Y mi amigo me ha dicho que cuando va a esa embajada, las personas son muy prepotentes, abusan de su autoridad. Y estas personas quieren demostrar que el gobierno actual de ese país al que él pertenece es quien tiene la sartén por el mango. Estas personas que trabajan en la embajada han abusado de la autoridad que han recibido de su país. Ellos se creen la autoridad absoluta. Y esto ejemplifica un poco sobre la autoridad delegada de Dios hacia nosotros. Dios nos delegó autoridad y el hombre ha corrompido esa autoridad. Nosotros debemos vivir confiando en la autoridad absoluta de Dios, porque su autoridad es buena. Nota que al final de este capítulo y de este día, Dios dice que todo lo que él vio era bueno en gran manera. Así que la autoridad de Dios es buena y la autoridad delegada de Dios es buena. De manera que no quieras imponer tu autoridad. El hombre solamente tiene autoridad porque se le ha conferido por parte de Dios. Pero nuestra naturaleza caída
nos incita a querer más poder, más y más autoridad para gobernar en la anarquía y no gobernar según el plan de Dios para nuestras vidas. Piensa en ejemplos de personas que inmediatamente después de recibir autoridad y poder se vuelven arrogantes y orgullosos. ¿Tú has conocido a alguien así? O quizás tú eres alguien así. Por arrogancia y orgullo, muchas personas gobiernan autoritativamente sin misericordia, ya sea en el hogar. Hombres gobiernan con dureza, ya sea en el trabajo. Personas lideran con crueldad, ya sea en una comunidad de vecinos. No sé si te ha pasado eso alguna vez, que el administrador del vecindario, de la comunidad, es muy arrogante cuando le toca administrar el portal. Pero sabes, es irónico que muchas personas hacen ver que la autoridad de Dios es ridícula y arcaica, porque estas personas gobiernan de forma irracional. Hacen ver que Dios gobierna de una forma ridícula y creen que ellos gobiernan de una forma correcta, pero no es así. El problema radica en la falta de humildad y de sumisión. El hombre debe reconocer que es un ser creado de forma diferente, pero para dar gloria a Dios, no para darse gloria a sí mismo. Pero lo que vemos en nuestro contexto es que la sociedad propone nuevas metodologías para gobernar o para liderar, para dar gloria al hombre. En general, nuestra sociedad se está olvidando de Dios. Se está olvidando del Dios creador soberano, porque desea vivir en anarquía espiritual. Así que no pierdas el enfoque de la autoridad que nos ha sido conferida por Dios. No gobiernes en tu hogar con crueldad. No gobiernes en tu trabajo con dureza. Lidera con misericordia, recordando que Dios es quien te puso en ese contexto de autoridad. Así que el plan de Dios es soberano y su plan consistía en crear al hombre a su imagen para ejercer dominio y darle gloria. Pero ¿qué es lo que nos dice este pasaje? ¿Qué más nos dice este pasaje? Los versículos 29 al 31 nos dicen que Dios cuida a sus criaturas según su plan soberano. Versículos 26 al 28. Dios te creó según su plan soberano. Versículos 29 al 31. Dios te cuida según su plan soberano. Nota versículo 29. Y dijo Dios, hablando a sus criaturas, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Pero nota la declaración de Dios. Dios está diciendo, yo os he dado. El único y verdadero Dios está comunicando que tiene cuidado de sus criaturas. Dios cuidó de sus criaturas proveyendo alimento. Todo este capítulo resalta el poder y la autoridad de Dios. Pero nota que la autoridad de Dios es protectora. La autoridad de Dios es